No se trata de renunciar. Se trata de empezar de nuevo. Yo no necesito empezar de nuevo. Aquí tengo todo lo que quiero. Y ningún vivo, ni ningún muerto me van a hacer renunciar a lo que es mío. Elena, piénsalo. No se vende, Gerardo. La casa, la empresa y tú son míos. ¿Qué te parece si nos vamos despacio? Sin reclamos, sin expectativas y poco a poco, ¿va? Quiero decirte algo porque yo también quiero ser honesta contigo. Voy a intentar reanudar mi relación con Ricardo. ¿Y tú también piensas que mi cuñada Mónica no quería a sus hijas? No, don Jorge. Ella las adoraba. Y aunque estaba muy enamorada de Gerardo, pues le confieso que yo también me sorprendí de que le dejara todo. Mira, prima, ¿ya viste esto? Se la regaló mi mamá a don Rodrigo. Mira. Hasta me pidió que sea cauteloso y que no cuente nada de lo que tuvimos ahí en la casa. Pero la que me dijo eso tiene que haber sido Mónica, no Adriana. Ahora yo digo, si fue Mónica, entonces ¿cómo es que se acuerda de lo que tuvimos? Dime, Elena, ¿en qué te puedo servir? ¿Ha pasado algo más aquí, Mónica? ¿Algo más de qué? Algo más después de la foto tuya con mi tía Mónica. Elena, yo lo he pensado muchísimo, pero no logro descifrar cómo fue que apareció esa foto con ese mensaje, y mucho menos en dónde apareció. ¿Dónde? Entre las sábanas de mi cama. Fui a quitar una sábana para dormir y ahí estaba. ¡Ay, no! Fue espantoso. Todavía siento escalofríos cuando me acuerdo de eso. No quiero. Pero eso es todo, ¿cierto? No has vuelto a ver algo fuera de lugar. No te quedes callada, habla. Elena, es que vas a pensar que estoy loca, pero... ¿Pero qué? Bueno, anoche estaba en el estudio. Fui por unos libros para las lecciones de Emi. Y estoy casi segura de que escuché la voz de una mujer. Bueno, pudo ser cualquiera. Lo que sobra en esta casa son mujeres. Sí. Eso pensé yo también. Que seguramente era la voz de Vicky o de Martita. Pero es que... ¿Qué? Elena, la voz la sentía aquí, cerquita de mi oído. Me susurraba, me decía, ¿por qué? ¿Por qué? No paraba. Y luego me pasó algo extrañísimo. Empecé a sentir como una punzada justo aquí en la parte de atrás de mi cuello. Horrible, como si me estuvieran picando con algo. Sentí tanto terror, Elena, que salí corriendo de ahí. Ay, bueno, ese piquete pudo haber sido cualquier cosa. Y la voz de cualquiera. No me parece que tengas que hacer un cuento de terror nada más de algo tan absurdo. Sí, bueno, sí, es completamente absurdo. Seguramente me sugestioné con la broma de mal gusto de la fotografía. No te debía haber contado nada de esto, Elena. ¿Diego? ¿Eres tú o te pareces mucho? Sí, soy yo. ¿Qué haces Hola, por Emi. acá? ¿Vienes a visitar a Mónica? Bueno, pero está ocupada con Elena. No estoy aquí de visita. Es que empecé a trabajar aquí. Soy un nuevo jardinero. ¿De verdad? Ay, qué cool que los que se encargan del jardín siempre sean mis amigos. De hecho, el que trabajaba antes aquí también era mi amigo, ¿eh? Sí. Se llama Gabriel. ¿Tú Gabriel, lo conoces? claro que sí, Ay, claro. ¿de verdad? Es el hijo de Rodrigo y de Marta. Ajá. Oye, por cierto, qué cool que piensas que yo también soy tu amigo. Qué cool, ¿verdad? Oye, ¿sabes a quién te voy a presentar? A don Pacho. Él es el encargado de esta casa, el que cuida aquí. Es el vigilante, ¿no? ¿No? Es un pastor alemán hermoso al que queremos muchísimo. Ay, qué menso, ¿no? Sí lo vi. Lo que pasa es que todavía no pude acercarme, pues, a presentarme. Ah, pero no hay problema, yo ahorita te lo presento. ¿Sabes? Pacho tiene como un sexto sentido que identifica si la persona es buena o mala. ¿Qué Y tal? como tú eres bien buena onda, le vas a caer rete bien. Ay, digo, me caes muy bien, ¿eh? ¿Le has contado algo de esto a Selma? No he querido hacerlo, pero no es mala idea. Ella sabe de estas cosas. Bueno, la verdad, yo preferiría que no lo hicieras, Mónica. Entre menos gente conozca de esto, mejor. Sí, por supuesto. Ay,
Ojalá esto se acabe pronto. De verdad tengo muchísimo miedo. Bueno, pues de nosotras depende que esto termine. Mantente con los ojos abiertos con el resto de los empleados. Y si ves o escuchas algo sospechoso, avísame. Ay, Elena, me pones en una situación muy complicada. Yo no quiero que me acusen de espiarlos. Pero que eso no te importe. Tú ayúdame a descubrir quién nos quiere asustar y te prometo que te recompensaré muy bien. Emi, pensé que estabas con Mónica. Sí, estaba con ella, pero llegó Elena y me pidió que les dejara solas porque querían hablar. Pero ahorita te veo. Está bien. Yo voy a estar al tanto de cada uno de los empleados y en cuanto sepa algo te lo haré saber. Me alegra mucho saber que puedo contar contigo. Elena. Perdón, es que estaba pensando, ¿qué tal si alejas a Camila y Emiliana de la casa mientras se descubre la verdad? Es que tanto Emiliana como Camila podrían ponerse muy nerviosas con el asunto. Y si llegáramos a descubrir quién está detrás de todo esto, va a ser un mal rato para ellas. Lo voy a pensar. Por lo pronto tú mantente con los ojos muy abiertos, ¿sí? Sí. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Me agobia estar encerrado. Vine a tomar un poco de aire. Ok. Bueno, yo me voy a la empresa. Voy a hablar con los abogados para que tengan todo con lo de la venta de la empresa. Como quieras. Nos vemos más tarde. Selma. Selma. No me vengas con chantajitos baratos.
La empresa no se vende, ¿me oíste? Aquí se hace lo que yo digo. Antes planeábamos todo. Y ahora solamente te empeñas en dañarlo. ¿No serás tú la que se cansó de mí? Ni la empresa, ni nuestro amor sirven de nada. Si no está conmigo el hombre que conocí, decidido a todo. Un hombre al que no podía detenerlo ningún límite. Ninguno. Igual que yo. Ya estoy aquí. ¿Para qué querías verme? Bésame, por favor, Gerardo. Mónica. Tienes razón. Yo tampoco me puedo imaginar la vida sin ti a mi lado. Por más que quiera, no puedo dejar de pensar en ti, en todo lo que hemos vivido. No puedo dejar de amarte. No sabes cuánto esperaba este momento. Yo también, mi amor. Yo también. Apresura la venta de la empresa y vámonos de aquí, lejos, juntos. ¿Pero qué confianza es esta? ¿Cómo vas a entrar así en mi oficina? No que era pura piña eso de que iban a vender vinos Larrea. ¿Qué te pasa? ¿No fue eso lo que me habías propuesto? ¿No dijiste que estabas dispuesto a vender la empresa? Sí, pero... Te arrepentiste. Ya no quieres que estemos juntos. Mónica, es lo que más quiero. Solo que las cosas se complicaron un poco. Lo que no iban a vender la empresa. ¿Qué son esos papeles? Te dejé muy claro que lo único que queremos es ganar tiempo para que él no esté husmeando. Había que hacerle una propuesta seria para que se la creyera. A mí no me van a engañar. Cuando ustedes apenas vienen, yo ya vine 2 veces. Suéltame, imbécil. A mí no me van a dar madruguete, Elenita. Si ustedes lo hacen, yo voy a soltar la sopa. Voy a decir cómo los dos mataron a Mónica Serrano, falsificaron su testamento y además se aliaron con el juez Figueroa. No puedo creer que un hombre tan inteligente como tú no se haya dado cuenta de lo poco consistente de su fachada. Yo soy el dueño del 30% de esta empresa. El dueño es Raúl Camacho, Carlos, no tú. ¿Cómo me llamaste? Por tu verdadero nombre, Carlos Ricalde. El famoso traficante de mujeres, buscado por la FBI y la Policía Mexicana. No quiero preocuparte. ¿Por qué tengo la impresión de que me estás ocultando algo, Gerardo? Porque si los planes cambiaron, avísame. Déjame saberlo. No, todo sigue en pie. Solamente necesito un poco más de tiempo. Pero si tú eras el que me apuraba a mí. Me presionabas, me hacías 1000 promesas, me suplicabas que nos fuéramos lo antes posible. Y ahora me estás pidiendo tiempo, no Es que el entiendo asunto nada. de la venta de la empresa no es fácil, es complicado. Me dijiste que Jorge Larrea estaba dispuesto a comprar los terrenos. ¿Se arrepintió? No, no se arrepintió, pero... Ay, debí suponerlo. Todo esto era una gran mentira. Lo único que quería era llevarme a la cama, Ay, ¿verdad? por favor, ¿cómo se te ocurre? ¡Deja de fingir, Gerardo! ¡Qué tonta fui por ilusionarme! Amor, por favor, escúchame. Yo te amo. El problema es Elena. Se puso complicada y ahora la tengo que convencer. ¿No será que te gusta tener 2 mujeres para hablarles de amor y luego no comprometerte con ninguna al final? Me duele que dudes de lo que siento por ti. Yo sé que me deseas, Gerardo. Pero el deseo y la pasión son pasajeros. Mónica, yo te amo. Te amo, mi amor. Mírame. ¿Acaso no te das cuenta? Entonces demuéstramelo. Vende inmediatamente vinos Larrea y vámonos lejos de aquí.
al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.